antes de que Cabrini Green fuera considerado el mayor fracaso de la vivienda pública. Era el pequeño infierno, el primer barrio pobre de Chicago. Ahí nacieron las mafias irlandesa e italiana de Chicago, y era hogar de todo tipo de vicios. Los barrios pobres fueron demolidos en 1942 y reemplazados por las 586 casas en hilera Cabrini. Para la gente negra local, cuando terminó la guerra, también terminaron sus empleos. Siguió un desempleo masivo. El narcotráfico se volvió la principal ocupación de los hombres adultos en Cabrini, aumentando la decadencia y criminalidad. La demanda de vivienda en la zona llevó a construir varios edificios altos entre 1957 y 1962. Cabrini Green, décadas después, era una pesadilla urbana, la peor de su tipo. Así es como se desarrolló la historia. En los años 60, la corrupta autoridad de vivienda de Chicago dejó de revisar y verificar antecedentes de nuevos residentes. Era en orden de llegada. Muchas pandillas callejeras prominentes se mudaron y convirtieron Cabrini Green en su hogar, y no pasó mucho tiempo antes de que los gángsteres locales aprovecharan los puntos de vista que ofrecían las nuevas torres. Cabrini Green era famoso por su alta criminalidad, y los tiroteos de francotiradores a fines del siglo XX aumentaron su mala fama. Imagina vivir con miedo constante sin saber cuándo o de dónde podría venir el próximo ataque. Era un lugar lleno de paranoia e incertidumbre. El 5 de abril de 1968, un día después del asesinato de Martin Luther King Jr., el lado oeste de Chicago estalló en caos. Aunque el día comenzó con marchas pacíficas, para la noche, los vecindarios estaban siendo destruidos e incendiados hasta los cimientos. También hubo tiroteos con la policía y saqueos masivos allá en Cabrini, como a las 3 de la mañana. Había francotiradores posicionados en los edificios altos y dirigieron sus disparos hacia los bomberos, lo que provocó una respuesta de la policía. Policías y Guardia Nacional irrumpieron en el edificio de los disparos y subieron al piso 12. No hallaron a los tiradores, pero sí un cadáver en el balcón. Curtis Jeffro, de 31 años, en esa dirección, murió por un disparo en la cabeza. Luego los negocios locales se fueron y el vecindario se empobreció aún más. La amenaza de francotiradores hizo que los policías temieran aún más a Cabrini Green. Los residentes ahora estarían por su cuenta durante las próximas décadas. En 1970, el sargento James Severin, de 38 años, tenía 13 años de experiencia en el Departamento de Policía de Chicago y anteriormente había trabajado en el equipo de seguridad que protegía a Martin Luther King Jr. en 1966. 6 semanas antes de su muerte, el sargento Severin estaba cerca de Cabrini Green y le contó a un reportero sobre sus esperanzas para una patrulla de caminar y hablar. Un intento de pacificar las relaciones entre los policías locales y los residentes de Cabrini Green. El tío Jim, como lo conocían los niños del lugar, jugaba softball con ellos, les enseñaba trucos de manos y les organizaba un fondo para helados con su propio dinero. 1970 fue una época tensa en Chicago. En diciembre del 69, la policía de Chicago asesinó a 2 líderes del partido Pantera Negra, Fred Hampton y Mark Clark, en el West Side. Junto con el asesinato de Martin Luther King y la continua brutalidad policial, ese periodo mostró una falta de respeto general hacia la autoridad en Estados Unidos. Cabrini mismo había criado a una generación de jóvenes negros enojados que libraban una guerrilla urbana contra la policía cada vez que tenían la oportunidad. Los policías de Chicago llamaban al lugar callejón de combate por los frecuentes disparos diarios en el edificio. Se sabía que los residentes arrojaban cócteles Molotov, ladrillos y botellas desde el edificio. Por el peligro y odio, la policía solía ignorar las llamadas de emergencia de los proyectos habitacionales, excepto el sargento Severin y Rosado. Según la versión aceptada por la corte, el 17 de julio de 1970 varios testigos y un guardia de seguridad declararon haber visto a Jorge Knights y Johnny Bill cerca y dentro del edificio desde donde después se dispararon los tiros. Beal supuestamente preguntó a un guardia si había departamentos desocupados en el 6º piso. También supuestamente les preguntó a algunos jóvenes si tenían municiones 30-30. Testigos vieron después a Bill y a Knights con los rifles Winchester 30-30 y Savage 30-30. Los oyeron planear en voz alta que dispararían a la policía. Knights y Bill fueron a un departamento en el 6º piso con sus rifles y se pararon sobre la bañera. Para tener una mejor vista del campo de béisbol abajo, un testigo vio el cañón de un arma asomándose por una ventana y luego se escucharon disparos fuertes. Los testigos narrarían la actitud arrogante y las declaraciones tras el tiroteo.
A una hora de terminar su turno, el sargento Severin fue a investigar disparos en las torres, acompañado por el sargento Rosado. Había un tiroteo cruzado entre edificios entre los Black Disciples y los Deuces, y ambos policías cruzaron el diamante de béisbol de concreto mientras se acercaban a uno de los edificios. Dicen que la explosión sonó como una escopeta. El sargento Severin se agarró el pecho donde tenía un agujero del tamaño de una pelota de béisbol. Luego cayó sin vida. El sargento Rosado, que estaba a unos 3 metros detrás de él, se volteó para ayudar o tal vez intentó correr para cubrirse, pero no llegó lejos. El segundo disparo lo alcanzó, lo hizo girar, dio unos pasos y cayó. Ambos oficiales fueron asesinados de un solo disparo antes de sacar sus armas. Cuando los refuerzos llegaron para recuperar los cuerpos de los oficiales caídos, debieron agacharse tras los autos mientras los disparos rebotaban en el concreto. En el enfrentamiento que siguió, los policías dispararon cientos de balas contra el edificio. Cuando la policía entró al edificio con 200 elementos, derribaron puertas y registraron cada departamento varias veces. Arrestaron a más de 100 personas y hallaron los 2 rifles usados en los asesinatos en un incinerador del edificio. George Knights fue capturado durante la redada. Johnny Bill se entregó varios días después tras ver que lo buscaban en la televisión. Las personas capturadas cooperaron sorprendentemente, pero las investigaciones después se vieron empañadas por acusaciones de brutalidad policial en la estación. La policía supuestamente pedía versiones de los hechos a cada persona bajo amenaza de violencia o prisión. Al menos una persona confesó e implicó a otras 3. 2 de los acusados eran Bill y Knights. Bill y Knights más tarde serían sentenciados a penas indefinidas de 100 a 199 años en la penitenciaría estatal de Illinois. Pero el juicio estuvo plagado de un montón de inconsistencias. En el juicio, Bill declaró que policías de Chicago amenazaron a su familia para que no asistieran a las audiencias. Le dijeron a Bill que si el tribunal lo absolvía, lo matarían. Durante el juicio, allanaron la oficina del abogado de Bill y robaron los archivos del caso. Además, el abogado le dijo a Bill que temía represalias de la policía. Nadie testificó haber visto a Bill o a Knights disparar contra la policía o alguien más. La prueba forense oculta al jurado mostró que los disparos se hicieron desde la calle. Sin embargo, los informes de autopsia que hizo no se presentaron como evidencia. Los testimonios no eran creíbles porque muchos testigos eran de pandillas rivales. No había huellas dactilares en los rifles encontrados en el edificio ese día. Estaba claro que alguien abatió a los 2 oficiales desde lejos. El Departamento de Policía de Chicago quería que alguien pagara por eso. Aún es un misterio si arrestaron a las personas correctas desde el principio. Johnny Bill, de 17 años en ese momento, obtuvo libertad condicional en 2021. George Knight sigue en prisión. En 1972, las empresas manufactureras despidieron a varios miles de afroamericanos. En Cabrini la pobreza creció y madres solteras alojaron a indocumentados para compartir la renta. Al poco tiempo, muchas personas no podían pagar la renta y la ciudad abandonó por completo las renovaciones. La gente dormía en los pasillos, las escaleras, consumía drogas abiertamente, orinaba a la vista de todos y pintaba grafitis en las paredes. Los niños jugaban entre la basura y agujas de droga. Los tiroteos de francotiradores eran constantes y cada mes morían inocentes. En las redadas, la policía hallaba armas ocultas en cajas de incendios de los pasillos, muchas con miras telescópicas. Los elevadores de Cabrini eran, con diferencia, el transporte más peligroso de la ciudad. Los jóvenes de Cabrini controlaban los elevadores para cometer asaltos, violaciones y extorsiones. El problema de las pandillas creció en los 70, cuando Egyptian Cobras, Black Disciples y Vice Lords absorbieron a las más pequeñas. Con el tiempo, Cabrini se convirtió en un imperio de drogas que generaba millones al año, un paraíso para gángsteres donde vendedores armados trabajaban en turnos asignados por pandillas. Desde fuera, las torres parecían más intimidantes. Tras varios incidentes de personas cayendo de los pasillos, instalaron malla ciclónica y las torres parecían jaulas para animales. Cabrini quedó envuelto en leyendas urbanas sobre los horrores que ocurrieron ahí. Solo los drogadictos se atrevían a acercarse. En 1981, la alcaldesa Jane Byrne vivió 3 semanas en un departamento del piso 16 de Cabrini. Lo hizo para mostrar que con presencia policial constante, el crimen y las pandillas desaparecerían. Los residentes de Cabrini tienen opiniones divididas sobre la alcaldesa como vecina. A ella también la pueden atacar de un francotirador. Ella no es diferente, solo es de otro color. La violencia cesó solo cuando ella estuvo presente.
Cuando ella se fue, las pandillas aprendieron que las puertas de los pozos se cerraban para reforzar los departamentos, igual que lo había hecho la alcaldesa. Para los años 90, el 70% de los residentes de Cabrini Green tenían 16 años o menos. Un proyecto, una torre de 134 unidades, tenía solo 5 residentes adultos hombres. La policía evitaba los proyectos porque bloqueaban las calles cerca de los edificios por la noche. Ahora los miembros de la pandilla tenían la seguridad de salir con armas automáticas e incluso dispararlas al aire. En 1992, Chicago tuvo 942 asesinatos, el año más mortal desde 1957. Antonio Quabbin Garrett Poe, un tirador experto que sirvió 3 años en el ejército a principios de los 70, el hombre de 1.80 metros tatuado y de 33 años jugaba béisbol en la Liga Juvenil Cabrini. Fue jefe de seguridad de los Stones. El historial criminal de Garrett duró 18 años. Fue condenado 6 veces entre 1976 y 1989 por cargos de armas. En 1981 fue absuelto de matar a un miembro de una pandilla rival en una escalera de Cabrini, y en el 92 estaba libre bajo fianza por un cargo de armas de 1991. En los días previos hubo tiroteos entre los Vice Lawyers, que controlaban un edificio, y los Stones en otro. Según documentos judiciales, el 13 de octubre de 1992, testigos dijeron que Garrett estaba molesto con los Vice Lords y quería tomar represalias. Fue a un departamento en el 10º piso donde los Cobra guardaban un rifle semiautomático AR-15. Garrett fue a una ventana abierta en el baño, con vista directa al edificio enemigo. Desde ahí, vio a 6 Vice Lords. Desde una posición de pie y sin apoyo, apuntó y disparó 2 o 3 tiros hacia ellos. Luego salió del departamento y le entregó el rifle a un joven al salir. La primaria llena en Cabrini Green perdió a 2 estudiantes por disparos en 1992. Los disparos eran tan comunes que los niños ya sabían tirarse al suelo al oírlos. Antes de las 9 de la mañana del martes 13 de octubre de 1992, algunos niños jugaban afuera y otros iban a la escuela. Cuando Annette Freeman y su hijo de 7 años, Dontrell Davis, se tomaron de las manos y caminaron los 30 metros desde su edificio hasta la primaria llena. Cuando se escuchó el disparo, Dontrell cayó al suelo y su madre pensó que se había agachado. Había caído por un disparo en el lado izquierdo de la cara. Fue declarado muerto al llegar al Hospital Infantil Memorial. Los detectives pronto encontraron a un testigo que había visto disparos desde la ventana de un departamento en el 10º piso, a unos 300 metros de donde Dontrell fue asesinado. El edificio, aunque mayormente vacío, era usado seguido por pandilleros que ponían centinelas en los pisos altos. En el departamento 1001, la policía encontró 3 casquillos de calibre .233, aparentemente de un rifle de alto poder. Un testigo confesó haber visto a Quabbin subiendo las escaleras del edificio con un rifle esa misma mañana, y la policía sabía exactamente quién era Quabbin. Garrett fue arrestado 5 horas después del tiroteo y retenido 24 horas en interrogatorios intermitentes. Garrett confesó en 5 páginas y media al día siguiente, según policías. Después, él afirmó que lo golpearon con una manguera de goma y lo obligaron a firmar. En el tribunal, los fiscales describieron a Garrett como incorregible y en 1994 fue condenado por el asesinato de Dontrell y sentenciado a 100 años de prisión. El arma utilizada para matar a Dontrell nunca fue encontrada. El asesinato de Dontrell hizo que todos se sintieran avergonzados. Simbolizaba todo lo que estaba mal con Chicago ese año. Luego inició una nueva guerra contra las drogas y pandillas. En una ciudad, un funcionario sugirió llamar a la Guardia Nacional, una medida que no se tomó. El alcalde Richard Daley ordenó una redada en los edificios Cabrini para buscar armas y drogas. Sellaron edificios poco usados e instalaron detectores de metales y estricta seguridad en los rascacielos. Los líderes de 12 pandillas declararon una tregua que duró de 3 a 4 años. El crimen bajó en la ciudad el año siguiente y Cabrini no tuvo más homicidios por 8 meses tras el asesinato de Dontrell. El asesinato llevó a que políticos locales y nacionales cambiaran sus esfuerzos de reformar Cabrini a destruirla. No solo Cabrini, sino también los otros proyectos en Chicago y en todo Estados Unidos. Entre el 27 de septiembre de 1995 y el 3 de mayo de 2011, Cabrini Green desapareció del planeta. Lo que fue Pequeño Infierno y Cabrini Green ahora es irreconocible. La zona está llena de condominios y casas adosadas caras. Y esa es la historia del peor gueto que Estados Unidos haya visto. 23 torres de la pobreza negra más prototípica del centro de la ciudad.
dicen que el juego es tan antiguo como la Biblia, y es un hecho bien conocido que la prostitución es la profesión más antigua de todos los tiempos. En Estados Unidos, la prostitución solo es legal en Nevada y sigue siendo un mercado negro en el resto del país. Por décadas, el juego usó solo efectivo, sin contratos ni documentos firmados. Aunque genera millones al año en algunas ciudades, la prostitución sigue siendo uno de los delitos callejeros más comunes y poco conocidos o perseguidos. El proxenetismo surgió como una cultura en barrios afroamericanos del centro, alcanzando su auge en los años 60, 70 y 80. El término proxeneta suele vincularse a un hombre negro vestido llamativamente, hábil con las palabras y propenso a usar la violencia con empleados desobedientes. La palabra no tiene origen claro, pero los proxenetas suelen crear acrónimos ingeniosos para ella. Propiamente inspirar y manejar prostitutas es uno de ellos. Los proxenetas suelen ser muy sofisticados, inteligentes y buenos para juzgar la naturaleza humana. Son atributos que les ayudan a prosperar en una industria que depende de la manipulación psicológica. Un proxeneta controla todo lo relacionado con sus chicas: reclutamiento, gestión, seguridad, logística y pagos. Al investigar sobre esto, a menudo muchos proxenetas repiten algunos de los principios clave del juego en sus entrevistas. Una chica está demasiado cerca de cero. Está en ti, no sobre ti. Y los proxenetas no mueren, se multiplican. La lista sigue. Al final de sus carreras, los proxenetas tienen puntos de vista filosóficos sobre la vida, el trabajo y la dinámica de las relaciones que son ciertos en muchos sentidos. Para ellos, la gente común es solo esclava asalariada atada al sistema y gobierno. La misión de un proxeneta era vivir al máximo y según sus propios términos. No tenían concepto de impuestos ni de ahorros, y la mayoría gastaba su dinero tan rápido como lo ganaba. Así proyectaban una imagen de opulencia y exceso. Pero a pesar del brillo y el glamour, los jefes presentan el juego como algo construido principalmente sobre la manipulación, la coerción y la explotación. Aquí tienes un desglose de cómo funciona el juego del proxeneta. Aunque no está definido formalmente, el camino en el juego puede verse como 3 fases de la evolución de un proxeneta. Muchos proxenetas entraron en el juego porque crecieron rodeados de él desde el principio. Desde pequeños estaban obsesionados con el dinero y el poder de un proxeneta. Al crecer, muchos futuros proxenetas solían conquistar y tratar con varias mujeres a la vez. A un hombre con esa habilidad se le conocía coloquialmente como un jugador. En los 70s y 80s, muchos aspirantes a proxeneta crecieron con las obras de Iceberg Slim de Chicago y las historias sobre el proxenetismo y destreza de Fillmore Slim de San Francisco. Para recibir mentoría, muchos seguían como chicos de los mandados a proxenetas mayores y respetados y aprendían el oficio de ellos, mientras que otros simplemente comenzaban con su propio talento natural. Ser proxeneta implicaba tener varias chicas trabajando para uno, además de dinero, ropa y autos que lo demostraban. Varios proxenetas crearían sus propios estilos, de los que hablaremos después. El estatus de Mac era comparable al de proxenetas legendarios como Iceberg Slim y Fillmore Slim, el papa del proxenetismo y Don Magic Wand de Chicago. Los Macs eran conocidos a nivel estatal y nacional tanto por la gente común, las fuerzas del orden y en el bajo mundo criminal. Un proxeneta Romeo manipula el apego emocional para que una chica salga a la calle. Son expertos en manipular las rarezas, inseguridades y vulnerabilidades de sus chicas. También saben encantar a mujeres de entornos seguros y estables. El amor es por mucho el método de reclutamiento más confiable porque hace que las chicas sean más controlables. Y los proxenetas Romeo seguirían sintiendo afecto por las chicas precisamente por esta razón. Bombardeaban a las chicas con atención y regalos, pero constantemente les recordaban a las chicas cuánto dinero estaban gastando en ellas para crear un sentido de deuda. Le decían a la chica que estaban en bancarrota y debían dinero a gente peligrosa. Luego les pedían a las chicas trabajar en las calles para recuperar el dinero. Las chicas creen que la pesadilla acabará pronto, pero la deuda falsa nunca se salda y siguen en las calles, temiendo por su seguridad. Fugarse era otra táctica empleada por los proxenetas Romeo. Enamoradas de sus nuevos novios, las chicas se fugaban y llegaban a una ciudad desconocida, donde trabajaban para ayudarles con sus deudas. Los proxenetas amenazaban con chantajear y humillar a la familia si las chicas intentaban llamar o regresar a casa. Si las 2 primeras amenazas fallaban, amenazaban a las chicas o sus familias con dañarlas. Las chicas quedaban con el corazón roto, avergonzadas y asustadas.
Muchas chicas salían a la calle para financiar sus adicciones, y el proxenetismo creció durante epidemias de drogas como heroína, crack y fenciclidina en el centro. La epidemia de crack hizo que los proxenetas empezaran a vender drogas por su cuenta y esto se volvió más común. Los intereses personales de un proxeneta vendedor significaban mantener a las chicas enganchadas a las drogas el mayor tiempo posible, o incluso introducirlas a las drogas él mismo. Con este estilo de proxenetismo, a las chicas básicamente se les pagaba con drogas. El proxenetismo guerrillero usaba violencia o su amenaza para obtener obediencia. Las tácticas de un proxeneta guerrillero incluían amenazas, golpizas y secuestros para reclutar chicas. El proxenetismo guerrillero era impopular porque no inspiraba lealtad en las chicas y provocaba una alta rotación. Muchos proxenetas recurren a este estilo cuando otros métodos fallan. Para ellos, establecer el miedo a través de la violencia es crucial, y afirman que algunas chicas incluso ponen a prueba a sus proxenetas y esperan ser golpeadas como una señal del control de sus proxenetas. Las chicas suelen acabar en las calles por abuso, antecedentes criminales, dinero fácil o adicción a drogas. Los proxenetas reclutan en bares, clubes, guaridas de drogas, paradas de autobús y refugios para personas sin hogar. Las reglas comunes incluyen restricciones sobre las drogas duras porque llevan a la imprevisibilidad y prohibiciones de salir con ciertos tipos de hombres. Irónicamente, muchos proxenetas negros prohibían a sus chicas ver a clientes negros, alegando que siempre había un problema como falta de pago, violencia, robo o intentar prostituir a las chicas ellos mismos. Las cuotas cambiaban según el día, siendo de 3 a 4 cifras diarias. Los proxenetas recogían todo el dinero, dejando a las chicas sin nada al inicio del día para motivarlas. El proxeneta cubría las necesidades básicas de las chicas, por lo que casi no recibían pago en efectivo. Se fomenta la competencia, donde las que más ganan reciben atención y afecto, mientras que las que no cumplen con las expectativas son ignoradas. Manejar diferentes personalidades era el aspecto más desafiante del proxenetismo. Las peleas entre chicas son frecuentes y a veces terminan en tiroteos. Los proxenetas asignan tareas a la chica principal, la más experimentada, para controlar a las demás. También hay guardaespaldas, niñeras y choferes. Durante años, las chicas trabajaban en la calle de noche, siendo blancos fáciles para depredadores o asesinos seriales. Los proxenetas de antes se promocionaban por teléfono, libros, periódicos y tarjetas. En las calles se relacionaban con otros proxenetas para informarse sobre la policía, reclutamiento y destinos de negocios. Trabajaban con empleados de hoteles para conseguir información policial y descuentos, a veces sobornándolos o dándoles servicios gratis. La epidemia del SIDA frenó la economía de los proxenetas hacia 1985 por lo explotador del negocio y porque algunos proxenetas reclutaban menores activamente. Un cargo criminal. Antes se llamaba proxenetismo y lenocinio, ahora trata de personas, un término más aterrador. Actualmente el proxenetismo ha cambiado y se ha movido principalmente al entorno digital. Las chicas solo eligen proxenetas que garantizan altos ingresos, ya que hay menos incentivo para trabajar con uno. Y nada de la violencia. Caray, con esta epidemia, las chicas incluso pueden ganar mucho dinero sin hacer ningún acto sexual en absoluto. El juego del e-proxeneta destaca por lenguaje codificado sobre precios e imágenes atrevidas en sitios web. Las chicas se anuncian en clasificados en línea, redes sociales, foros, chats, sitios de citas y páginas web propias. Con el e-proxenetismo reciben el dinero y atraen clientes que pagan más. El Internet eliminó los peligros físicos de la prostitución callejera, pero el e-proxenetismo facilita que las autoridades rastreen a los proxenetas mediante huellas digitales, como mensajes, videos e imágenes. Proxenetas y chicas suelen comunicarse con lenguaje codificado en persona o por radio. A las chicas se les entrena para detectar a policías encubiertos por su forma de vestir o sus gestos. Hoy en día, los proxenetas sienten que los policías son más duros con ellos. Sin embargo, el negocio sigue en pie, gracias a las mismas personas que lo desprecian. Sin clientes poderosos ni policía, la banda de proxenetas no existiría. Los proxenetas reales creen que las películas exageran el trato a las chicas y les molesta que el mundo sea más suave hoy. Y todos en el rap son proxenetas. Viéndolo en retrospectiva, muchos proxenetas no sienten remordimiento al final de sus vidas. Creen que las chicas del negocio necesitan un proxeneta para guiarlas y que mejoraron la vida de quienes trabajaron para ello. Cero remordimiento por una vida vivida bajo sus propios términos y por mantener una cultura
basada en glorificar la esclavitud humana. En el otoño de 1974, mientras el Banco de Nueva York abría, Chad Slim Williams y su equipo se preparaban para ejecutar uno de sus atrevidos robos. Slim, tranquilo y sereno, había orquestado cada movimiento, cada segundo de este atraco. Para cuando terminara el día, se añadiría otra página a la leyenda del ladrón de bancos negro más prolífico en la historia de Estados Unidos. Un hombre que desafiaba reglas y retaba al sistema. Chad Slim Williams nació en Harlem a mediados del siglo XX, época de brillantez cultural y desesperación económica. Antes de recordar la música del renacimiento de Harlem o sus calles bulliciosas, su familia se mudó a Jamaica, Queens. En ese vecindario invadido por la desigualdad, inició el camino de Slim hacia la infamia. Desde los 8 años, Slim empezó a faltar a la escuela, a robar y a juntarse con chicos mayores que veían potencial en sus agudos instintos. A los 12 años participó en su primer robo a mano armada, asaltando una farmacia, lo que lo llevó a la casa juvenil del Bronx. El centro de detención, que buscaba reformarlo, terminó siendo su primera escuela criminal. Para Slim, las calles no solo eran una forma de escapar, eran su supervivencia. En una América desigual, la movilidad social era inalcanzable para muchos jóvenes negros. Para su adolescencia, Slim ya había adoptado por completo la vida en la calle, moviéndose entre Nueva York y Florida, perfeccionando las habilidades que más tarde lo harían infame. Con solo 15 años, Slim llevó a cabo su primer robo a un banco. No se trataba solo del dinero, era la emoción, el control y la planificación. Slim consideraba el robo de bancos un oficio y lo convirtió en arte. Su equipo se especializaba en robos de toma de control. Esto no era una nota de exigencia silenciosa deslizada a un cajero. Esto era una operación relámpago. Un hombre vigilaba el vestíbulo y neutralizaba amenazas, mientras otros vaciaban las cajas o llevaban al gerente a la bóveda. Cada robo seguía la regla: entrar y salir en 60 segundos antes de que llegara la policía. La precisión de Slim no solo era audaz, era brillante. Su equipo usaba radios policiales, casas seguras y autos robados para huir antes de la llegada de las autoridades. Con el tiempo, la operación de Slim cruzó estados, volviéndolo un fantasma inatrapable para las autoridades. Durante años, el equipo de Slim permaneció intocable, pero al final, no fueron sus errores los que llevaron a su captura. Fue la traición. Un informante desesperado por salvarse entregó a Slim. Arrestado por conspiración, recibió 10 años en prisión federal. Sin embargo, para Slim, la cárcel no fue un callejón sin salida. Solo fue otra ocasión para planear su estrategia. Durante su condena, Slim ingresó a un programa de liberación laboral y tomó clases en la Universidad de Michigan. Mientras estudiaba de día, por la noche, Slim planeaba otra ola de robo. Su apariencia de preso ejemplar le permitía planear más atracos, hasta que las autoridades lo notaron. Una redada en una casa de seguridad de Slim terminó en tiroteo, y ahora los fiscales acumularon cargos. Slim recibió una sentencia de 95 años, poniendo fin a su reinado como uno de los criminales más ingeniosos en la historia de Estados Unidos. En prisión, Slim inició su transformación. Obteniendo 2 títulos de licenciatura, se convirtió en un defensor activo de la educación y de las instalaciones correccionales. Pensaba que el conocimiento podía romper el ciclo del crimen para otros como él. Después de cumplir 15 años, Slim recibió libertad condicional. Dijo con redención: "La educación me abrió los ojos a lo que podía ser. Ya no soy el mismo hombre". Al salir, Slim usó su astucia y conexiones para crear negocios legítimos. Aprendiendo de su pasado, Slim fundó Black Can Entertainment, disquera clave en la escena hip hop de Nueva York. Su credibilidad en la calle y su mente estratégica lo convirtieron en un mentor invaluable para estrellas en ascenso como Foxy Brown y 50 Cent. A veces el pasado de Slim afectaba su nueva vida. Para muchos hombres, 50 Cent mencionó una pelea, mostrando que la dualidad de Slim no siempre era fácil de conciliar. Aunque fue controvertido, el trabajo de Slim en la industria consolidó su reputación como puente entre las calles y el éxito. En 2022, Chas Slim Williams falleció, cerrando el capítulo de una vida que desafió las convenciones. Para el hip hop, Slim no era solo parte del pasado, sino un recordatorio de la delgada línea entre sobrevivir y triunfar. Chas Slim Williams vivió una vida llena de contradicciones, un criminal brillante que se convirtió en mentor, una figura infame que encontró la redención. Su historia nos obliga a preguntarnos: ¿puede una persona realmente escapar de su pasado? En el corazón de Chicago, en medio del bullicio de la vida urbana,
Una fuerza poderosa estaba surgiendo a mediados de los años 70, los El Rookins, un nombre que pronto se volvería sinónimo tanto de miedo como de respeto. Mientras la ciudad lidiaba con desafíos económicos y disturbios sociales, los El Rookins se abrieron un espacio para sí mismos. No eran solo otra pandilla callejera, eran una fuerza comunitaria. Desde organizar eventos en el vecindario hasta mediar en disputas callejeras, a menudo difuminaban la línea entre protectores y perpetradores. Al mando de este grupo estaba Jeff Ford, un líder carismático con una visión. Conocido por muchos como Jefe Malik, era un hombre de contrastes. Por un lado, era visto como un faro de esperanza, un líder que abogaba por los derechos de los marginados. Por otro lado, era un estratega astuto, siempre un paso adelante de sus adversarios. Bajo el liderazgo de Ford, el grupo creció en número y fuerza. Sus operaciones se expandieron y también sus ambiciones. Mientras los El Rookins consolidaban su posición en Chicago, también atrajeron la atención de las autoridades. Pero para los residentes del vecindario que dominaban, eran más que solo una pandilla. Eran un símbolo de resiliencia, unidad y desafío contra un sistema que a menudo se percibe en su contra. A mediados de los 70 llegó el punto de inflexión para Jeff Ford. La encarcelación para muchos es un tiempo de reflexión, y para Ford no fue diferente. Durante su tiempo en prisión, Ford fue introducido a las enseñanzas del Islam. Le proporcionó estructura, un sentido de propósito, una nueva dirección para su vida y una nueva visión para su pandilla. Al salir de prisión, Ford tenía un nuevo propósito. Renombró la pandilla, dándole un nombre que reflejaba su nueva ética. El Rookins, un término árabe que significa fundamento, era simbólico del nuevo camino que él imaginaba para el grupo, uno que estaba basado en la fe y el servicio comunitario. Los El Rookins, bajo la guía de Ford, comenzaron a incorporar prácticas islámicas en su vida diaria. Las sesiones de oración se hicieron comunes y la sede de la pandilla resonaba con versos coránicos. Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido. Las fuerzas del orden, que ya desconfiaban de la influencia del grupo, ahora los veían con mayor sospecha. Esta nueva identidad, aunque los unió como comunidad, también preparó el escenario para los desafíos que se avecinaban. Al crecer en influencia y estatura, los El Rookins atrajeron la atención del gobierno de Estados Unidos. La década de los 80 vio un enfoque intensificado en el crimen organizado y las pandillas callejeras, y los El Rookins, con su combinación única de actividad criminal y fervor religioso, estaban directamente en la mira. La persecución del gobierno fue implacable. Los El Rookins estaban siempre vigilados y en 1983 sus peores temores se cumplieron. Jeff Ford, el carismático líder que transformó la pandilla y le dio un nuevo propósito, estaba de nuevo tras las rejas. Decidido a desmantelar al grupo, el gobierno sumó una nueva herramienta: intervenir el teléfono de la prisión de Ford. Las autoridades ahora veían todas las conversaciones. La intervención telefónica proporcionó una ventana a las operaciones de El Rookin, sus planes y, lo más importante, su conexión con complots más grandes y siniestros. Ford navegaba los desafíos de la vida en prisión sin saber hasta qué punto su privacidad había sido invadida. La intervención telefónica cambiaría las reglas y prepararía el escenario para una serie de eventos que sacudirían los cimientos mismos de los El Rookins y pondría en duda su lugar en la historia de Chicago. Con el paso de los años 80, las ambiciones de los El Rookins cruzaron las calles de Chicago y alcanzaron el desierto de Libia al otro lado del Atlántico. Las escuchas en el teléfono de la prisión de Ford revelaron conversaciones que sugerían una conexión más alarmante de lo esperado. Comenzaron a circular rumores sobre tratos con terroristas libios. Parecía que los El Rookins tenían la mira puesta en un escenario global. ¿Pero qué podría querer una pandilla callejera de Chicago con una nación del norte de África? La respuesta estaba en las aspiraciones de Jeff Ford. Inspirado por el apoyo financiero que Louis Farrakhan recibió del líder libio, Muammar Gaddafi, Ford vio una oportunidad. Si Farrakhan obtuvo millones de Gaddafi, ¿por qué no los El Rookins? Con el poder financiero de una nación detrás de ellos, las posibilidades eran infinitas.
El gobierno de Estados Unidos se alarmó más. La amenaza de una pandilla callejera vinculada a un país conocido por apoyar el terrorismo era demasiado importante para ignorarse. El FBI, al ver la gravedad de la situación, actuó y planeó atrapar a los El-Rakins. Un agente encubierto se infiltró en el círculo interno del grupo, fingiendo ser traficante de armas vinculado a redes terroristas. El agente ofreció a la pandilla un arma antitanque de gran poder, parecida a la serie M72. La implicación era clara. Esto no era solo una transacción, era una invitación a cometer un acto terrorista en suelo estadounidense. Los El-Rakins, cegados por la ambición y el atractivo de la riqueza prometida por Gaddafi, mordieron el anzuelo. Se llevaron a cabo reuniones, se discutieron planes y la trampa fue puesta. Cada conversación, apretón de manos e intercambio fue cuidadosamente grabado por el FBI. La operación encubierta dio al gobierno de Estados Unidos la evidencia para actuar contra los El-Rakins. Pero más allá de eso, reveló el alcance de las ambiciones de la pandilla y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para lograrlas. La línea entre el crimen callejero y el terrorismo internacional se había desdibujado. Mientras crecían sus ambiciones, aumentaba su audacia. Sus negocios ya no se limitaban a las sombras de los callejones de Chicago, ahora operaban en un escenario internacional. El siguiente capítulo tendría lugar lejos de las calles de Chicago, en el entorno tropical de Panamá. Llegó la noticia a los El-Rakins sobre una reunión, un encuentro con los representantes libios. La promesa, un trato que solidificaría su alianza y les proporcionaría los recursos que tanto buscaban desesperadamente. En un hotel panameño se forjó un pacto. Los libios que representaban los intereses de Gaddafi dejaron clara su propuesta: cometer un acto terrorista en suelo estadounidense y a cambio recibir una fuerte suma de dinero y un suministro de cocaína. Fue un trato que sellaría el destino de los El-Rakins. Incluso mientras estrechaban la mano de sus homólogos libios, pocos sabían que sus acciones estaban siendo vigiladas de cerca. ...1987, año en que terminó la persecución del gobierno de Estados Unidos contra los El-Rakins. El escenario estaba listo para uno de los juicios más sensacionales de la historia de Estados Unidos. Desde el inicio, la atención nacional en el Tribunal de Chicago mostraba que no era un juicio común. La atmósfera estaba cargada de tensión y anticipación. Mientras los asistentes iban a la sala del tribunal, pasaban por detectores de metales y perros policía estatal patrullaban los pasillos. En medio de toda esa seguridad reforzada, fueron los propios El-Rakins quienes acapararon la mayor atención. Su distintiva vestimenta los diferenciaba y era una audaz declaración de identidad desafiante. Plumas rojas adornaban sus cabezas, mientras que sus cuerpos estaban cubiertos con túnicas blancas, abrigos de piel y trenzas de maíz. El juicio fue un frenesí mediático. Los reporteros se empujaban para conseguir las mejores posiciones y sus cámaras capturaban cada momento. La declaración inicial del fiscal marcó el tono. Este caso trata sobre crimen organizado con un giro de terrorismo. Al iniciar los procedimientos, el peso de las pruebas contra los El-Rakins se hizo evidente. Las escuchas, la operación encubierta y las reuniones en Panamá mostraban a una pandilla que se excedió por ambición y avaricia. Mientras presentaban las pruebas, ellos siguieron desafiantes. El argumento principal de la fiscalía era la relación de El-Rakin con Libia. Mediante grabaciones, documentos y testimonios, mostraron a una pandilla que buscaba ganancias financieras y estaba dispuesta a cometer terrorismo en Estados Unidos para una potencia extranjera. Las conversaciones intervenidas del teléfono en la prisión de Ford fueron clave. El jurado escuchó mientras la voz de Ford resonaba en la sala hablando de planes, acuerdos y la promesa de riqueza de Gaddafi. Las grabaciones mostraron el funcionamiento interno de la banda y sus ambiciones internacionales. Se llamaron testigos, cada uno agregando otra capa al caso de la fiscalía. Agentes encubiertos relataron sus interacciones con los El-Rakins, detallando el entusiasmo de la banda por conseguir armas y sus conversaciones sobre posibles objetivos. El testimonio de la operación encubierta fue especialmente condenatorio, con los agentes describiendo cómo el grupo estuvo dispuesto a comprar un arma antiaérea para un acto terrorista.
Quizá la prueba más convincente fue el relato de las reuniones en Panamá. La fiscalía presentó una cronología corroborada por registros de hotel, detalles de vuelos y testimonios de testigos que los situaban en contacto directo con representantes libios. A medida que los días se convirtieron en semanas, el peso de la evidencia parecía insuperable. Los El-Rukns, antes temidos y respetados en las calles de Chicago, ahora estaban a la defensiva, luchando no solo por su libertad, sino por su propio legado. La sala del tribunal estaba llena a su máxima capacidad mientras el juicio se acercaba a su conclusión. El jurado regresó con su veredicto: culpables. La sala del tribunal estalló, una mezcla de alivio, sorpresa e incredulidad. La formidable banda que alguna vez tuvo a Chicago en su poder había sido llevada ante la justicia. Las consecuencias del juicio fueron rápidas. Jeff Ford y otros miembros clave recibieron largas condenas de prisión. Sus bienes fueron confiscados, la operación fue interrumpida y su influencia en las calles de Chicago comenzó a disminuir. Tras el veredicto comenzaron a surgir preguntas sobre la conducta de la fiscalía. Surgieron acusaciones de mala conducta por parte de la fiscalía, lo que arrojó una sombra sobre lo que se consideraba una victoria significativa contra el crimen organizado. Comenzaron a circular rumores de sobornos, coerción y supresión de pruebas, lo que manchó la integridad del juicio. A medida que las investigaciones sobre estas acusaciones se profundizaban, salieron a la luz revelaciones sorprendentes. Se descubrió que algunos testigos clave para el caso de la fiscalía habían recibido drogas y otros favores mientras estaban bajo custodia. Las consecuencias fueron rápidas y significativas. Se reexaminaron varios casos de drogas de El-Rukn antes considerados resueltos. En algunos casos, se revocaron condenas, lo que llevó a la liberación de miembros que habían sido encarcelados con base en pruebas cuestionables. Tras el juicio y la revelación, los El-Rukns comenzaron a desaparecer en la historia. Sus grafitis, reuniones y rostros rojos se volvieron poco comunes. Ante el vacío de poder, otras pandillas entraron, reclamando territorio y cambiando la dinámica de las pandillas en Chicago. Para los residentes de Chicago, la menor presencia de los El-Rukns generó sentimientos encontrados. Mientras muchos suspiraban aliviados al liberarse de la influencia de la pandilla, otros recordaban el sentido de comunidad y protección que alguna vez ofrecieron. A pesar de todos sus defectos, habían sido una entidad conocida, una fuerza predecible. Su declive trajo consigo una nueva era de incertidumbre. Hoy en día, los El-Rukns existen principalmente en recuerdos y relatos, un testimonio de la naturaleza transitoria del poder y la influencia. Aunque su legado es innegable, su alguna vez poderoso imperio es un recordatorio de que incluso los más formidables pueden desvanecerse con el tiempo y las circunstancias. A medida que pasan los años y el mundo sigue evolucionando, la historia de los El-Rukns sirve como una advertencia. Nos recuerda los desafíos siempre presentes de la vida urbana, las complejidades de la política global y la delgada línea que separa la ambición del exceso. En los capítulos de la historia estadounidense, los El-Rukns serán recordados para siempre, no solo por sus crímenes, sino por el profundo impacto que tuvieron en la psique de la nación.